¿Cómo sería si toda oración que hicieran fuera respondida? ¿Ustedes creen que su vida de oración sería más importante de lo que es ahora? ¿Creen que tal vez orarían todo el tiempo? Bueno, mi invitada dice que ella aprendió que Dios la ha enseñado paso a paso cómo tener todas tus oraciones contestadas. Y ella quiere enseñarles. ¿Hay alguien interesado? Bueno, Jennifer, tengo una imagen dentro de mí. Estabas muy pequeña, fuiste abandonada por tu padre, y te imagino acercándote a extraños, hombres extraños, diciéndoles, ¿eres tú mi papá? Eso debió ser un tiempo difícil para ti. Eso fue lo que se me repitió que yo hacía en ese tiempo, siendo una niña pequeña, buscando a mi papá. ¿Tu mamá se casó con un mormón? Y tú te volviste parte de la iglesia mormona. Tú tuviste un periodo de rebelión, bebías, usaste cocaína, y eso fue más que un periodo, fue un gran periodo de rebeldía. Sí. ¿Cómo fue que Dios te rescató? Fue un milagro, porque yo no tenía nada de interés en el cristianismo. Como mormona, sin duda ellos quieren que te quedes en su iglesia y que se te enseñe a quién evitar. Y se nos enseñaron a evitar a los cristianos. Y así, estaba desesperada. Empecé a entender que la iglesia mormona no se ocupaba de mis problemas. Mi tío, él nos invitó a una iglesia y él iba a una iglesia pentecostés, que era alejado, la cosa más alejada a la que iríamos. Pero cuando estás desesperado, intentas cosas que nunca harías. Y así, si te hundes en el océano, no importa quién te lance una cuerda. Exacto. Y mi madre y mi media hermana y yo, mi padrastro no vino, fuimos a la iglesia de mi tío y eso fue salvaje. Era todo lo que podrías pensar en cuanto a una clásica iglesia pentecostal de estilo antiguo. No tenías idea. Ni una idea. Y verás, corrían alrededor de la iglesia en adoración. Ellos, bueno, las mujeres no usaban maquillaje, creían que eso era santidad. Y solo me senté ahí sin darme cuenta de todo lo que el predicador decía. Y luego lo que pasó es que comenzó a tocar su guitarra y cantó a la congregación, y recuerdo exactamente qué cantó. ¿Qué fue? Y sí, él cantó, ¿estás listo? Y cuando él hizo eso, sentí el poder y la presencia de Dios venir hacia mí. Fue como un calor líquido y todo eso estaba sobre mí. Y sentí eso. Y comencé a llorar y oí una afirmación. En mi corazón era Dios hablándome, era Jesús hablándome. Y era un pensamiento distinguible. Y era, te acepto como eres. Y era algo que necesitaba oír porque como mormona no me sentía aceptada como era. No alcanzaba el estándar. Pero aquí Jesús, antes de aceptarlo, antes de conocerlo de forma correcta, Él decía, te acepto como eres. Y una de las señoras de la iglesia se sentó a mi lado porque obviamente había sido tocada por Dios, llorando y todo. Y ella me preguntó si quería recibir a Jesús en mi corazón y yo dije sí. Y ella me guió en la oración del pecador. La dije con todo mi corazón. Y luego ella dijo esto, ¿quieres ser bautizada en el Espíritu Santo? Ahora, conocía el término, pero no sabía qué significaba. Los mormones no teníamos eso en la iglesia, obviamente. Y dije, sí. Y comencé a hablar en lenguas. ¿Y ella te dijo que hablaras en lenguas sobrenaturales? No lo hizo. ¿Solo brotaron de ti? Sí, solo salieron. Y te estableces en la fe. Pero debiste tener un problema con tu padrastro mormón. Así fue. Él no vino a nosotros. Discúlpame, él no fue a la reunión, obviamente. No quería tener nada que ver con eso. Y casi un mes después, mi madre, mi media hermana y yo le dimos nuestra vida a Jesús. Como un mes después, estudiando para mis exámenes en mi cuarto, por supuesto vivía con mi familia, y el poder de Dios vino sobre mí para interceder.
No sabía nada sobre la intercesión y tampoco sobre la oración. No sabía nada sobre esto. Todo lo que sé es que estaba en el suelo sollozando, gimiendo y clamando a Dios por la salvación de mi padrastro. Y caí de cara al piso. Yo caía diciendo a Dios, dije, salva a mi padrastro. Y si no, ¿por qué no solo muero? Y las palabras fueron fuertes. Y yo, bueno... Eso sonó fuerte. Sí, es ¿Entendiste fuerte. eso? Salva a mi padrastro o yo, mátame. Vamos, Sí. es lo que de hecho ella Sí. oraba. Y yo, no era mucho después de eso que una iglesia en el pueblo ofreció un seminario de las diferencias entre cristianismo y mormonismo, y en realidad él fue por sí solo. Y como resultado, él le dio su vida a Jesús. Sí. Bueno, tú aprendiste por comenzar a orar por tu padrastro y tu familia. Sobre la oración, lo que pocos creyentes entienden. Tú dices que cuando entiendes el valor de la oración, tienes tremenda influencia con Dios. Esto es increíble. Un par de años después de esta maravillosa experiencia que Jennifer tuvo con Dios. Un par de años después. Por cierto, ¿puede un cristiano, un creyente en Jesús, tener un demonio, no en el espíritu, pero en la carne? Por ejemplo, ¿has leído en la Biblia que hay un espíritu de enfermedad? ¿Puede un cristiano enfermar? En la carne, no en el espíritu, pero en la carne. Por supuesto. 2 años después de que Jennifer se volvió creyente, ¿qué te pasó? Lo que pasó fue esto. Tuve una gran luna de miel con Dios. Aprendí a vivir para Dios. Me aparté de mis viejos amigos. En realidad vivía para Jesús tanto como sabía hacerlo. Y tenía paz, había paz en mi casa, era hermosa. Y luego lo que pasó fue que sentí que la paz se fue. Me dejó mi hogar. Yo sentí como si la oscuridad entrara. No había sentido esa clase de oscuridad desde antes de ser cristiana. La recordaba de tiempo atrás en el pasado, pero parecía que todo volvía de nuevo. Y yo... Dice en la Biblia que el diablo tal vez te deje por un tiempo, como con Jesús. Sí. Él lo dejó por un tiempo, pero él volvía. Eso es lo que pasó contigo. Eso creo. Y en una reunión de oración a la que asistía por un tiempo, una señora me observó con preocupación y ella me dijo esto. Ella dijo, veo un espíritu de hechicería parado sobre ti. Y cuando ella dijo eso, algo me levantó y me lanzó contra la pared y entré en una manifestación demoníaca. ¿Podrías parar eso si en realidad lo hubieras querido? No había forma. Todo se salió de control. Al minuto que ella lo expuso. ¿Sabías en tu mente qué te estaba sucediendo? Yo no me habían enseñado esas cosas. No Bien. estaba en las enseñanzas. Tuve que experimentarlo y manejarlo. Bien, ¿luego qué? Bueno, estas señoras eran mujeres de oración. Ellas practicaron la clase de oración donde la llamamos guerra espiritual. Así fue como oraron. Y así trataron de liberarme de este espíritu, liberarme de este demonio, y no podía liberarme. Y así, después de 3 o 4 horas de esta manifestación demoníaca, fui llevada a casa porque me calmé lo suficiente. Y literalmente me dejaron sola y tuve que averiguar cómo superar esto yo sola. Todo lo que aprendiste sobre oración y liberación, lo aprendiste por el Espíritu Santo. Aprendí por el Espíritu Santo. Básicamente aprendí que yo tendría que tener autoridad por mí misma. Y así fue unos 3 meses o más donde este espíritu me atormentó. Escuchaba gritos en la noche, mi cama se sacudía, mis puertas se sacudían, no podía dormir. Me seguía siempre. Otras personas oían los golpes en las puertas, las diferentes manifestaciones. Otras personas las experimentaban también. Ahora, ten en mente que estuve orando, estuve rogando a Dios que me liberara de este espíritu. Por supuesto. Libérame, orando. Y un día, ese espíritu en realidad entró a mi cuarto y vino a atormentarme. Y luego algo se elevó dentro de mí. Era el Espíritu Santo. Y hablé con autoridad a ese demonio y dije, no te serviré. Solo serviré al Señor Jesucristo. Amén. Tú
personas de la misma cosa de la que yo fui liberada. ¿Por qué tenemos tan tremendo poder con Dios si oramos? Pensé que solo eran intercesores los que debían orar. Un intercesor, por definición, significa orar por alguien más. Estas son personas especiales, que les gusta orar. Nosotros amamos la TV, la comida, todo eso, pero estas son personas especiales. Bueno, todos son intercesores si creen en Jesús. Y es porque la intercesión, por definición, es tu orar por otra persona. Y es porque tenemos esa autoridad. Tenemos la misma autoridad que tienes para ti misma, la tienes para ayudar a liberar a otros. Claro, y puedes orar por otra persona para que, digamos, la liberes de lo que yo fui liberada. Me gustaría orar por algunas personas ahora. Por favor. En el nombre de Jesús, rompo y corto toda conexión ocultista y atadura que aún permanezca sobre tu vida. Rompo el tormento de tu vida. Rompo el tormento demoníaco y el ataque demoníaco de tu vida. Eres libre. En el nombre de Jesús, ese espíritu de ocultismo debe dejarte y nunca atormentarte jamás en el nombre de Jesús. Ahora tengo que preguntar. Es maravilloso orar por otras personas, pero ¿qué tal si tienes muchos problemas? Tu familia está mal, tu salud está mal, tus finanzas están mal. ¿Puedes usar ese mismo poder como tú lo hiciste para ti mismo, no por alguien más, en tu propia familia? Sí, todos tenemos el nombre de Jesús y su palabra escrita. Es nuestra herramienta, ese es nuestro armamento. Y yo tomo una promesa de la Biblia que habla sobre mi situación y en realidad la uso como arma. En otras palabras, en realidad le hablo al problema con esa escritura y es como un arma contra el problema. Y debe cambiar, tiene que suceder porque es la autoridad que tenemos en Jesucristo. Déjame preguntarte algo. Quiero que hables con las personas que nos ven ahora. Y quiero que les digas por qué es tan importante que entiendan los principios sobrenaturales de la oración y comiencen a operar en ellos. No es para alguien más, es para ellos. Cierto. No fuiste creado para la derrota. Jesús no murió en la cruz para que fueras derrotado y vivieras en derrota. Eres un hijo de un rey y debes verte como tal, y tu vida debe reflejarlo. Y ahora debes tomar la decisión de elegir caminar en tu autoridad espiritual. Tú lo tienes, pero debes apropiarte de él. Es tuyo. Y comienza a usar su palabra sobre tu vida y todo lo que comiences a hablar ahora comenzará a suceder porque eres el hijo de un rey. Tienes sus promesas y él declaró la palabra primero y ahora tú declara de esa manera y pasará, sucederá y verás ese cambio. Ahora, yo sé que verás un cambio. Ahora, Jennifer aprendió secretos por el Espíritu Santo de cómo ser un ganador, cómo tener respuesta a tus oraciones. Quiero oír algunos de esos secretos cuando volvamos. Ya volvemos. Bueno, me divierto aquí. Espero que tú también con Jennifer Eivaz. Y, Jennifer, sé que has aprendido en toda tu vida de secretos sobrenaturales para que tus oraciones sean contestadas. Dime algunos. Lo primero es que en realidad sabemos quién está detrás de nuestras circunstancias, quién está detrás de las circunstancias negativas. Y muchas veces en realidad damos crédito a la fuente incorrecta. Cosas que son malas que nos pasan, ¿le damos crédito a Dios por eso? Muchas personas... Bueno, ¿qué le dirías a alguien que dice, bien, sé que el diablo lo hace, pero porque Dios lo permite? Exacto. Y no nos damos cuenta que Dios nos ha dado autoridad por su palabra, por su nombre, para en realidad orar y ver las cosas cambiar. Dime una segunda cosa. Una segunda cosa sería aprender a orar en acuerdo. Esto es enorme, en especial en cuestión familiar. Tenemos a una persona orando una cosa y a otra persona orando otra cosa. ¿Qué es lo que Dios hará? A veces cuando alguien tiene una enfermedad terminal y están muriendo, bueno, se supone que deben irse o deben quedarse. Tienes a personas orando dos cosas diferentes. Así no tienes un acuerdo. No tenemos el acuerdo. Y Dios respeta la unidad y el acuerdo. Estas son simples claves, pero son claves sobrenaturales. Las omitimos frecuentemente. Tendríamos muchas respuestas si solo tuviéramos esas dos cosas. Ahora habla sobre autoridad.
Dime esa historia navideña. Una de las cosas que aprendí, y lo dije previamente, es que tenemos autoridad en las áreas en que nosotros fuimos liberados. Sabemos cómo liberar gente. Y una Navidad, mi esposo compartía con la iglesia, y él es pastor, y ministraba el domingo por la mañana, y él dijo a la iglesia, padres, quiero que aprendan a orar por sus familias, y le dio un reto a la iglesia, especialmente a los... Y por cierto, muchos jóvenes están en eso y no se dan cuenta de lo peligroso que es. Es peligroso, juegan con la tabla Ouija, el espíritu que mueve tu mano, que lo hace decir cosas. Luego entrará en ti. Sí, quiero que tengas miedo por jugar con el lado demoníaco de lo sobrenatural. Bien, es saludable, porque es peligroso. Y llamaron a la iglesia pidiendo ayuda. Y así estábamos 3 de nosotros y fuimos a su casa la Nochebuena, tarde para ayudar a este joven a liberarse. Y mis compañeros comenzaron a orar, reprendiendo al espíritu, pero nada pasó. Pero luego cuando comencé a orar, y recuerda, fui liberada del oculto. Y yo tengo una autoridad ahí, debido a eso. Y lo tomé por los hombros y ordené al espíritu inmundo que lo dejara. Y se tensó, lo que significa que se manifestaba, pero iba a romperse. Se tensó, y luego después de 30 segundos... Dejarte ir a menos que comentes ahora algo que es muy importante para ti. La intercesión profética. ¿Qué es eso? Eso es la oración profética. Hay una oración que llamamos una petición. Pido a Dios que haga algo. Y hay una oración profética. Conozco la voluntad de Dios por algo y yo le expreso como si Dios lo dijera. Y es como si Dios en realidad lo dijera, pero lo hace a través de mí. Y se cumplirá. Así de fuerte es la oración. Y la intercesión profética es igual parte de la oración como la petición y otros aspectos de ella. Quiero que ores por la gente. Sé que tienes autoridad especial sobre enfermedad mental. Sí. Cualquier enfermedad mental, Sí. Alzheimer, huesos. Ora, por favor. Profetizo sobre tu cuerpo ahora. Profetizo a tu mente que tienes dominio propio. Estoy molesto, con una ira divina, sobre lo que el diablo le hace a matrimonios, lo que el diablo le hace a los niños. Estoy enojado y mis invitados han descubierto una forma sobrenatural para repeler al diablo de la familia. ¿Quieren saber esto? Yo sí. Yo no entiendo cómo sobrevivieron los dos. Bien, tenían 17 y ¿qué edad? 19. 17 y 19 se casaron, no conocían a Dios, No. fueron saboteados desde el principio, nunca debieron sobrevivir. No, y No. de hecho nosotros oímos que se decía en las calles que esos dos no lo lograrán. Cierto. Bueno, y luego te volviste, ¿cómo te volviste alcohólico? Bueno, yo no quería, pero mi padre era alcohólico y odiaba verlo cuando era niño, pero luego caí en eso y para cuando tenía 19 bebía todos los días. Y Trudy, tú llegaste a tu límite, platícame Cierto. de eso. Cierto. Bien, yo como toda niña lo conocí desde que tenía 12 años, así que crecimos juntos. Y pensé que sería la respuesta a mis oraciones, ya sabes, el príncipe azul. Y no teníamos casados ni 6 meses y pude notar que las cosas no estaban bien. Fue en medio de la guerra de Vietnam. Éramos recién casados, teníamos dificultades para sostenernos. Y esas son muchas razones para comenzar a beber. Creo que fue tener una nueva esposa y tener temor. Pero solo parecía que él venía a casa todas las noches y comenzaba a beber y no había comunicación porque ellos olvidan todo lo que les dices y nunca me sentí tan sola en toda mi vida. Y así esa noche clamé a Dios y solo dije, si no me muestras que eres real, nunca cruzaré la puerta de una iglesia de nuevo y no voy a servirte jamás. Y la siguiente mañana, cuando desperté, había personas en mi puerta con hermosos pies. Comenzaron a compartir el evangelio conmigo y eran mi hermana y mi cuñado. Y te hablaron sobre Jesús. Sí, comenzaron a hablarme sobre Jesús. Y de hecho mis ojos estaban hinchados. Y mi cuñado dijo esto, él dijo, ¿crees que Dios pueda sanar tus ojos?
Y no sé por qué lo dije, solo dije, lo creo. Y él dijo, ¿podemos decirte sobre algo que nos pasó? Y dije, sí, por favor. Ellos fueron al dentista. Y ese dentista era un hombre que fue salvado y lleno del Espíritu Santo. Y comenzó a testificarles y fueron llenos de espíritu ahí en el consultorio. Y cambió su vida completamente. Y cuando oí sobre eso, solo dije, quiero eso. ¿Cómo lo obtengo? Y dijeron, bueno, no estamos seguros, pero oraremos contigo. Y recuerdo que estaba en mi pequeña sala y sigue siendo lo más dulce para recordar para mí, y verás, y nunca superaré haber sido salvada. Y recuerdo que oré e invité a Jesús a mi corazón. Y luego, quiero la otra cosa, que no es una cosa, es una persona. Pero yo no lo sabía entonces. Sí, quiero el Espíritu Santo. Y dijeron, bueno, no estamos seguros cómo orar contigo sobre eso, pero solo pídeselo. Y recuerdo alzar mis manos al cielo y comencé a rogar a Dios, por favor, lléname con tu espíritu. Y mi hermana me tocó el hombro y dijo, bueno, sí sé una cosa. No sé mucho, pero sé una cosa, no tienes que rogarle por nada. Él quiere que tengas esto. Y recuerdo levantar mis manos hacia el Señor. Y yo trataba de hablar en español y lo siguiente que supe es que un hermoso lenguaje comenzó a fluir en mí. Cuando llegué a casa esa noche, ya te imaginarás, ella estaba alegre, había llorado y solo pensé, ¿qué sucede? Y ella me dijo, fui salvada y llenada con el Espíritu Santo. Y ella creyó que inmediatamente yo querría unirme, pero dije, no creo. No creo querer eso. Yo creí que Dios estaba molesto conmigo, sí. Yo pensé, ve a Trudy dulce y maravillosa, pero sé qué clase de tipo soy. Ay, Dios agrega un poco más. Tú recibes una maravillosa sanidad. Tú creciste con ojos viscos. Cierto. Trudy se cayó cuando era una niña de 4 años. Eso detonó un defecto de nacimiento que afectó sus ojos. ¿No era posible una cirugía? Tuve 3 cirugías en mi vida y ellos trataron de arreglarlo cosméticamente, pero al ser defecto de nacimiento, volvía... Ya veo. Sí. Y era incurable. Es incurable. Pero una noche en una reunión en casa, alguien dijo, Trudy, ¿quieres orar por tus ojos? Ella dijo, sí. Y oraron por ella y en una hora ella se vio al espejo, se quitó los lentes. Algo sucedía con sus ojos. Ella se vio al espejo y sus ojos estaban derechos. Sí. Y se deshizo de sus lentes. Tenía una visión de 20/20. Sí. Bien, eso tuvo que impactarte, Ken. Eso creerías. ¿Te volviste creyente inmediatamente? Ella vino a casa. Yo no estaba ahí. No. Entré por la puerta. Ella dijo, mira mis ojos. Y supe lo que iba a decirme. Sus ojos estaban derechos. Conocí el problema que tenía con sus ojos. Y pensé, Dios va tras de mí, pero aún no estaba listo. Ahora, Trudy, entiendo que hacía un trabajo en secreto. Ella Sí. imponía sus manos en la cama para que tú fueras. Cierto. ¿Qué hacías? En realidad, ya sabes que bebía, así que él se dormía profundo cada noche. Y cuando se quedaba dormido, sobre la única escritura que sabía era que cuando oras en el Espíritu, oras perfectamente. Cierto. Y pensé, no sé qué necesita él, pero el Espíritu Santo sí, así que esperaba que se durmiera y solo ponía mis manos en su espalda. Y solo oraba en el Espíritu hasta que me dormía. En secreto, Sí. es trampa. Eso es hacer algo Sí. tramposo. Hacer a alguien que Sí. está huyendo de Dios. Ok, seguías huyendo. Estabas en camino a una licorería para conseguir Ajá. un poco más de alcohol. Era normal pero, que ocurriera. pero algo pasó. Yo iba conduciendo por la calle y pensaba sobre nuestra conversación. Y sus oraciones funcionaban. Y si el Señor, la única forma en que puedo decir esto, el Señor llenó el carro. Supe que Dios estaba ahí. Yo oí hablar a Dios y oí al Señor decirme, te amo. Y luego Él dijo esto, quiero ayudarte. Y luego la tercera oración que dijo, ¿por qué no me pides que te ayude? Y hay mucho en estas 3 cosas. Dios ama a todos. Dios quiere ayudar a todos, pero Dios no puede a menos que lo invitemos. Y no hice eso de inmediato, pero en unos días estaba en nuestra sala y me entregué a Dios. Perdona mis pecados. Por favor, hazme un hombre nuevo. Escuchen, el diablo supo que ellos harían algo poderoso para ponerle un ojo morado. Iban Sí. a repeler al diablo de la familia. Y éste les lanzó todo lo que pudo contra ellos. Pero ellos contestaban,
¿Recuerdan? Tal vez vieron el show de televisión El Evangelista Bill. Bueno, adivinen quién era Nicodemo. Lo están viendo. Miles de niños, una generación entera de niños, llegaron al Señor, fueron animados en el Señor debido a lo que hicieron. Ellos perseveraron, pero quiero que les enseñen cómo repeler. Verás que la mayoría de la gente no sabe lo que Dios trama. Dios quiere una familia. ¿Qué significa eso? Bueno, piensa sobre cómo fue creada la tierra. Dios creó al hombre y Dios luego creó a la mujer y un matrimonio comienza la Biblia entera. Así que tenemos el inicio de la Biblia con un matrimonio y luego al final de la Biblia vemos que hay un evento llamado las bodas del Cordero, la cual es una celebración de 7 años en el cielo con Jesús y la iglesia, donde disfrutamos encontrarnos con Él cara a cara a otras personas y comemos por 7 años, lo que es grandioso. Y la Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Y luego la historia es sobre esta familia que es muy disfuncional. Pero Dios continúa amándolos y trabajando con ellos hasta que logre un plan de redención. Muy bien. Dios quiere una familia, el diablo quiere lo opuesto de lo que Dios quiere. La mayoría de los matrimonios no saben que, además de sus propias diferencias, existe el diablo. Ken, ¿cuáles son las diferencias entre el hombre y la mujer? Brevemente. Bueno, los hombres somos protagonistas, nos gustan los hechos. Dios nos creó para ser líderes y solo queremos volar por la vida. Pero las mujeres son más detallistas. Las mujeres entran en los detalles de la vida, piensan más con ambos lados del cerebro, mientras que los hombres piensan más de un lado, que es el lado lógico. Pero las mujeres ven cosas que los hombres no. La Biblia dice que cuando Adán estaba solo en el jardín, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a dar la ayuda idónea para él. Idónea, dice en la Reina Valera. Bueno, en la mayoría de los matrimonios, las diferencias causan una guerra, en Cierto. vez de darse cuenta que al unir... Que el diablo quiere llegar a esa base. De hecho, las Escrituras dicen en el Salmo 11, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Está hablando sobre la gente justa a través de Jesús. ¿Hay alguna familia o, digamos, niños que sean totalmente rebeldes, esposos que están en guerra con sus esposas, sin darse cuenta que viene del mundo invisible? Claro. Sí, hay esas diferencias, pero en realidad hay un diablo. Y él en realidad los ataca y en vez de caer y hacerse el muerto, tú dices que hay algo que se puede hacer. ¿Existe tal cosa como un matrimonio sin esperanza, una relación con los hijos sin esperanza? No creo eso. Yo creo que si aplicas los principios de Dios, sabes lo que dice la palabra, y luego aprietas los dientes a veces para aplicar esos principios y entiendes que el mejor don de un esposo para su esposa es amarla y cuidarla. ¿Qué significa para ti, Trudy, cuando tu esposo te ama incondicionalmente? Brinda seguridad, brinda esperanza, estabilidad. Y sabes, cuando tu esposo te ama, es fácil someterse a algo porque no hay miedo ahí. No temes ser lastimada, o pisoteada, o maltratada. Porque esa no es la forma en la que Jesús trataría a la iglesia. Y cuando ves cómo trata él a la iglesia y que se sacrificó y la amó y dio su vida por ella, cuando un esposo tiene esa actitud sobre su esposa y ella lo sabe, ella saltaría a un abismo con él, porque así ella sabe que los dos juntos van a crear algo que es muy fuerte y amado, y produce esta base fuerte para la familia. De hecho, la palabra amor no es solo algo romántico, es parte de eso. Pero la palabra amor en el lenguaje hebreo en realidad significa yo daré. Ahora tú dime, Ken, sobre el sistema de seguridad espiritual. ¿Qué es eso? Bueno, es como... Lo pondré así. Nuestra casa tiene un sistema de seguridad que encendemos y cuando lo hacemos, protege los perímetros. Pero si no enciendo el sistema de seguridad, que es mi trabajo, tengo que encenderlo. Debo asegurarme de hacer mi parte. Y luego marca límites alrededor de la casa que no pueden ser penetrados. Bueno, Dios diseñó su palabra para ser así. Cuando aprendemos cómo actuar en su palabra en la familia, aprendemos a hacerlo en el matrimonio, a dar y tomar. Cuando aprendemos cómo la importancia de proteger a los hijos y cuidar de ellos,
y marcar perímetros en sus vidas, estamos colocando un sistema de seguridad alrededor de la familia que el enemigo tratará de penetrar. Y es cosa de todos los días que debemos hacer y ser proactivos con ello. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer alguien para repeler al diablo de su casa? Bueno, lo primero que haces es no cooperar con él. No le des el permiso. Bueno, nadie le va a dar el permiso. Le damos permiso cuando no actuamos en la palabra de Dios, cuando no hacemos lo que la Biblia dice. Es hora de dar la vuelta, hacerse el muerto, renunciar. ¡Hay esperanza! Y quiero inyectarte eso sobrenaturalmente cuando volvamos. Yo quiero que entiendas, incluso hay un salmo que te da el plan entero para repeler al diablo de tu matrimonio. Volvemos. Ken, tú dices que el diablo siempre va tras nuestra semilla. ¿A qué te refieres con eso? Estaba en un servicio en la iglesia no hace tanto y el pastor, yo prediqué sobre los niños y el pastor vino y habló de dar una ofrenda. Y si tienes hijos lejos de Dios, quiero animarlos a que les den una semilla especial hoy, porque esto es familia y llamaremos esto semilla familiar para sus hijos. Y él dijo, no dejen que el diablo se robe su semilla. Si Dios les dice que den, háganlo, porque el diablo quiere su semilla. Y eso se quedó en mí. Pensé, el diablo está tras la semilla, siempre está tras la semilla. Y yo luego pensé, ¿cuál es la semilla más importante? Sí, financieramente debemos tener dinero para vivir, para lograrlo, pero la semilla más importante no es el dinero porque no podemos llevárnoslo. Y no es la casa o una carrera. La semilla más importante son los niños. Esa es una cosa que puedes llevar al cielo, tus hijos. Y las semillas deben invertirse, deben ser plantadas, luego deben ser nutridas al crecer. Y no hay mayor imagen en la Biblia de la importancia de entrenar a los niños apropiadamente que el principio de la semilla. Y dices que hay un salmo sobrenatural que literalmente te ayuda a repeler al diablo de tu hogar. Dime sobre eso, Salmo 127. Es el 127, 5 versos que comienzan así. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El pueblo judío nos enseña que el que edifica es el esposo, el padre, y la guardia es la esposa, la mujer, ya que el hombre es el que lidera, es el líder de la familia, pero la mujer es la guardia o tiene estas diferentes formas en que ven las cosas. Y así Dios diseñó esta pareja para luego producir niños. Y luego dice, nuestros hijos son como flechas en las manos del valiente. ¿Y qué es una flecha? Estas son armas, pero no es un arma, a menos que sea preparada apropiadamente y luego a menos de que se ponga en un arco y se cargue y luego se dispare. Así que los niños los preparamos, nos aseguramos de que sean flechas derechas, que vuelen derecho. Nos aseguramos de que su punta sea afilada. Ponemos la palabra de Dios en ellos y luego llega el día en que amas a los niños, pero te dejan. Y ese es el plan de Dios. Todo el tiempo, mientras crecen, los preparamos para irse. Comienzan a irse desde el día en que nacieron. ¿En realidad ves esto como planos sobrenaturales para repetir? Te habla de servir, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, alma y fuerza. Entonces debemos diligentemente poner esto en los hijos. Hablando de esto, cuando despertamos, cuando nos acostamos, andando por el camino, esto habla del compromiso de entrenar a los niños en la palabra de Dios. Y al hacerlo, sigue diciendo, Dios te dará casas que no edificaste, te dará ciudades que no construiste, Él te dará olivares y viñas que tú no plantaste. Así que es sobrenatural. Esto es comprometerse con Dios. En realidad es muy simple amar a Dios. Pon el amor de Dios en tus hijos y luego la bendición de Dios viene a ti para hacer algo que no puedes hacer solo. Muy bien, hay personas viéndonos ahora y lo que dicen es, eso suena maravilloso, pero es muy tarde para mí. Necesitan esperanza sobrenatural para sus hijos o esperanza sobrenatural para su matrimonio. Quiero que ores por ellos ahora. Tengo esa esperanza para ti. Amén. Y aquí está.